Gloria a Dios. Bueno, que el Señor nos bendiga y que escuchemos entonces lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal día? ¿Está frío? ¿Está calientico? Algunos está caliente. Luz Helena en Detroit, que no la he visto, debe estar bien caliente allá. Ok. El próximo martes también tenemos reunión de varones. Y estaremos enviando entonces el link que Fernando Herrera nos prepara y él maneja ese día la plataforma Zoom, por favor. Ok. Una pregunta. ¿Permite Dios el sufrimiento? ¿Es la voluntad de Dios que suframos? Hay una voluntad perfecta de Dios y una voluntad permisiva en Él. Y la pregunta es, ¿en cuál queremos andar nosotros? ¿En la voluntad perfecta o en la voluntad permisiva de Dios? ¿Cuál preferimos nosotros? Cuando hablamos de voluntad permisiva, tiene que ver con aquello que Dios nos permite hacer y que no necesariamente es su voluntad perfecta. Sí, es lo que Dios permite que hagamos. Y también permite, óigalo bien, que nos suceda. Dios permitió en este caso que Job experimentara el sufrimiento. Ese es un caso muy particular. Job y lo que le sucedió a él estaba dentro de esa voluntad permisiva. No fue Dios quien causó el sufrimiento. Él solo lo permitió. Él solo lo permitió. Y debemos tener en cuenta porque ese sufrimiento que en algún momento pudiéramos nosotros vivir, puede venir porque Dios lo permite. También ese sufrimiento puede venir porque otra persona lo produce y Dios lo permite. O también, óigalo bien, puedo sufrir las consecuencias de mis errores. Puedo sufrir la consecuencia de mis pecados. Y Dios permite que yo sufra a causa de ello. Y en ese caso, yo debo asumir entonces las consecuencias de mis conductas. Ahora, cuando eso ocurre, y el hecho mismo que Dios lo permite, ténganlo presente. Dios siempre tendrá un propósito en sus manos. Dios siempre tendrá un propósito en las manos. Bien sea que Dios lo permite por alguna circunstancia que nos toque que vivir, sea que Dios lo permita porque hay un acusador delante de él, y Dios quiere permitir que seamos probados, o sencillamente tenemos que asumir las consecuencias de nuestros errores o las consecuencias aún de nuestro pecado. Ya este caso es muy particular, el caso de Job. Satán se presentó ante Dios y óigalo bien, acusó a Job de ser una persona a la que Dios había protegido esmeradamente. Sí, óiganlo bien. Eso fue lo que hizo Satanás. Acusar a Job de ser una persona que Dios había protegido en gran manera, ¿no? Y miren lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás, en el 7 dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Algunas cosas para considerar y tener en cuenta. La primera de ellas es que Dios es soberano. Lo que hemos estado viendo en todas estas charlas, ¿no? Y nada ocurre si es Dios quien lo permite. Es más, el mismo ataque de Satanás sobre Job está protegido o está bajo la esfera de Dios mismo. Satanás nunca podrá ir más allá de lo que Dios le permita. Ténganlo presente. Otro aspecto para tener en cuenta aquí es que Satanás siempre es el acusador. Siempre estará acusándonos delante de Dios o delante de otras personas. Es lo que dijo. Y dijo, ¿no? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y miren lo que dice, tú lo has cercado de bienes, tú has cercado su familia de bendición, has bendecido el trabajo de sus manos, ¿no? Y tú los has aumentado, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema. La esperanza de Satanás era que en el momento en que Job tuviera escasez de todo lo que tenía, iba a blasfemar contra Dios. Y Dios le permite, Dios le da permiso para que Job sea tocado. Y efectivamente viene una serie de sucesos donde él pierde todos los bienes que tenía y aún pierde a sus hijos. La pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿por qué permitió Dios que Job enfrentara todo esto? Y miren, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que yo sufra todo esto? Y cuando nos hacemos esa pregunta, debemos primero identificar de dónde viene ese sufrimiento. ¿Viene acaso porque Dios efectivamente como Job lo permite? ¿O viene por mis errores? ¿O por mis malas decisiones? ¿O por mis pecados? Porque somos muy expertos, ¿saben en qué? En echarle la culpa a Dios de lo malo que nos sucede. Y resulta que Dios no obra sin un propósito en nuestra vida. Dios no es el culpable de todo lo malo que nos sucede. Y cuando hay algo que así ocurre, es porque Dios lo está permitiendo. Pero hay otros momentos en que nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestras conductas. Y Dios está permitiendo también que eso suceda. Y miren ese interrogante de por qué Dios permite que yo enfrente todo esto. Eso es parte de su misteriosa voluntad. Y no somos Dios. ¿Recuerdan lo que veíamos en charlas pasadas? Somos arcilla y Él es el alfarero. Tenemos que reconocer que Job aprendió cosas maravillosas acerca de Dios a través de esta prueba. Y miren, si hay algo que debemos tener presente, es que cuando somos probados o cuando somos enfrentados al sufrimiento, ¿saben qué es lo que ocurre? Vamos
a sacar de nosotros lo que hay dentro de nuestro corazón. Y si ustedes leen a Job, van a darse cuenta todo lo que ocurrió alrededor de la prueba que recibió Job. Pero hubo algo que Job, después del sufrimiento, aprendió y entendió. En el capítulo 42, cuando Dios confronta a Job, miren lo que le dice. Respondió Job a Jehová y dijo, oiga, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Parecía que eso no lo había conocido Job. Parecía que Job no había entendido que Dios todo lo podía. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sigue hablando Job. Y miren lo que viene aquí. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job reconoce que hablaba lo que no entendía. Y eso también tiene que ver con nosotros. Cuando nos vemos enfrentados a circunstancias difíciles, ¿saben qué hacemos? Hablamos sandeces. Le echamos la culpa a Dios. Y creemos que Dios tiene la culpa de todo lo que nos ocurre. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y hay cosas que Dios permite que ocurran alrededor nuestro. Pero miren lo que viene aquí. Qué palabra la que dice Job en este momento y en este instante. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entienda que cuando ese tipo de sucesos ocurren en nuestra vida, Dios está tratando de revelarnos cosas maravillosas. Y miren lo que dice, continúa diciendo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y miren esta declaración, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese versículo 5 es un versículo precioso, subráyenlo. De oídas te había oído. Muchas veces nosotros escuchamos lo que otros nos dicen acerca de Dios. Muchas veces el conocimiento que tenemos de Dios es porque otros nos lo han contado. Aún porque el pastor, la pastora nos lo han dicho en las prédicas. Pero no porque yo lo he aprendido en mi relación personal con Dios. De oídas te había oído. Y mira lo que Job dice, pero ahora mis ojos te ven. Qué bueno que cuando nosotros tengamos sufrimiento, de donde venga y donde se establezca, podamos comprender que ahí hay una lección que Dios quiere darnos y que Dios quiere revelarse a nosotros. Cada circunstancia, cada situación es una situación que Dios quiere que vivamos para que veamos su gloria, para que veamos cómo Él se revela en nosotros. ¿Sí recuerdan la primera canción que cantamos? Dios de lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, recibamos lo que Dios quiere mostrarnos. Entendamos que estamos llamados a escuchar de Dios y aprender de Él directamente. De oídas te había oído, pero ahora, dice Job, mis ojos te ven. Siempre Dios quiere revelarse a través de las circunstancias. ¿Recuerdan ese pasaje que hemos visto y que hemos aprendido de memoria? Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y miren, el nombre de Job ha sido sinónimo de paciencia. Otro ejemplo de voluntad permisiva
son muchas. Miren lo que dice segunda de Pedro 3:9. En este pasaje hay algo que a veces no entendemos, pero miren la manera como Pedro expresa esta verdad y la manera como él nos la comunica, la manera como él nos la presenta. Y dice así en segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no permitiendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan a Él. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que no todos vienen. Dios quiere que todos vengan a Él en arrepentimiento y que nadie perezca. Y eso es lo que Dios desea. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no todos se arrepentirán. Es más, algunos jamás lo harían. Algunos jamás lo harán. Y Pablo entendía esto de una manera muy clara. En 1 Corintios, el capítulo 9, del verso 19 al 22, no lo vamos a leer. Pero Pablo dice que él hizo todo lo que estuviera en sus manos para lograr que algunos llegaran. Y qué bueno que nosotros hagamos en nuestras manos todo lo que esté para que algunos alcancen la misericordia de Dios y conozcan a Jesucristo. Pero hay muchos que a pesar de que les decimos, rechazan. Pero ese no es mi problema. Ese es el problema de ellos. Y usted no se tiene que sentir rechazado cuando hay alguien que no recibe sus invitaciones o el hecho de que usted les hable. No, no se sienta. Ese será problema de ellos. El problema suyo es invitarlos a hablarles de Cristo. Hay algunos que jamás lo harán. Ahora, si Dios no desea que ninguno perezca, a veces nos preguntamos, ¿por qué entonces no salva a todo el mundo? Sencillo. Eso no forma parte de su plan determinado. Él sabe que muchos lo rechazarían. Y el plan es fijo. El plan de Dios es inmutable. El plan de Dios es inalterable. Algunos prefieren las tinieblas antes que la luz. Y por eso no recibirán a Cristo. Yo recuerdo a un compañero en el colegio. Apenas yo había recibido al Señor en mi sexto de bachillerato. Y algunos me molestaban y me colocaban apodos. Y me decían, Beltrán, pero ¿cómo es posible que tú vas a preferir ir al cielo? Allá no hay personas tan interesantes como las hay en el infierno. Porque allá va a estar en ese tiempo Brigitte Bardot y no sé cuántas más, ¿no? Y estoy hablando de personas de nuestra época y nuestro tiempo, ¿no? Sí, imagínense. Sencillamente, ¿qué era lo que ocurría? Que estaba pensando en una manera diferente, ¿no? Algunos prefieren las tinieblas y los prefieren abiertamente, ¿no? Y prefieren las tinieblas antes que la luz. Y por eso no recibirán a Cristo. Por uno o por otro motivo. Eso es lo que va a suceder. Mire, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no es el autor del pecado, pero sí lo permite. Ahora, al Señor no le agrada que su creación ceda a la tentación, pero Él utiliza hasta eso para lograr sus propósitos. Los discípulos hablan a judíos y gentiles. Los discípulos les predican, aunque sean rechazados, aunque sean vapuleados. Sí, eso debemos tenerlo presente. Sí. Y en la voluntad permisiva, Dios también utilizó a Pilatos y Herodes para llevar a cabo sus planes, los planes de Dios y los propósitos. Sí, no importa cuál sea nuestra condición o estado en la vida. Se ha discutido muchas veces que fueron los judíos los que mataron a Jesús.
que fue Herodes, que fue Pilato. Miren, Herodes y Pilatos apenas fueron circunstancias. Los judíos fueron circunstancias. ¿Saben para qué? Para que Dios cumpliera sus propósitos eternos de redimirnos a nosotros, de redimirnos a usted y a mí. Y Dios permitió eso. Miren, no importa cuál sea nuestra condición o estado en la vida, todos somos siervos de una manera u otra. Y somos siervos del soberano Señor del universo. Y eso es algo que usted debe entender. Debe entenderlo con claridad. Somos siervos de una manera u otra. Y aún aquel que no ha creído también es un siervo de un soberano Dios del universo. Y por favor, si usted está tomando nota, seguramente ha escrito esto o algo parecido. Escríbalo y escríbalo con mayúsculas. Dios puede hacer lo que quiera con cualquiera de nosotros. Él puede hacer lo que quiera con cualquiera de nosotros. Él es soberano. Sencillo. Una pregunta. ¿Sabemos nosotros algo en realidad? Miren, la palabra de Dios declara que ciertas cosas no son la voluntad de Dios y que nunca serán su voluntad. Sí, lo enseña con toda claridad, que hay ciertas cosas que son la voluntad de Dios para el cristiano. Y no tenemos que orar para buscar dirección en cuanto a esas cosas. ¿Me hago entender? Hay ciertas cosas que son la voluntad de Dios para el cristiano. Y no tenemos que orar, porque muchas veces pedimos a Dios que Dios nos muestre, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre su dirección en cuanto a esas cosas. ¿Y saben qué? Tenemos que profundizar en el estudio de las Escrituras para extraer de la palabra de Dios el mayor número de enseñanzas. Cuando lo hacemos, esas verdades relumbran como el mineral más rico o la gema más brillante. Y esas verdades que descubrimos en la palabra son verdades consistentes, verdades inmutables, verdades inalterables y bíblicas dadas por Dios. Los que no han recibido a Cristo nunca van a entender. Y nunca van a entender cómo usted a veces practica o hace cosas que ellos no aceptan. No pretenda que ellos lo entiendan. Hay cosas que son inexplicables. Los que no han recibido a Cristo nunca van a entender el comportamiento y las conductas de los cristianos. Ni tampoco debemos tratar de que esas personas que no son cristianos traten de vivir de acuerdo a esas verdades. En 1 Corintios 2:14 en adelante dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no trate de que una persona que no ha conocido a Cristo viva como cristiano. Es el Espíritu Santo convenciéndolo para que esa persona lo primero que haga sea recibir a Cristo. Ahora, hay verdades que a nosotros nos han sido reveladas, verdades que están en la palabra de Dios. Y esas verdades son estrictamente la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Verdades que son la voluntad de Dios. Verdades que nosotros sencillamente debemos aceptar y obedecer. Verdades que ni siquiera debemos discutir. Y usted tal vez se pregunta, ¿cuáles son esas verdades que son la voluntad de Dios? Una de ellas, los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 17 o al 20, son mandatos de Dios
para cada uno de sus hijos. Sí, son prohibiciones que Dios da a sus hijos. Miren algo más. En Proverbios, el capítulo 6, del 16 al 19, hay unas tremendas verdades que Dios hace que nosotros tengamos que aceptar y vivir. Y miren la manera como lo expresa. Son actitudes que Dios detesta. Y son actitudes que Dios detesta en sus hijos. Y todo esto son las cosas negativas que Dios no quiere ver, o los mandatos negativos que Dios no quiere que nosotros como sus hijos vivamos. Dice así en este pasaje de Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Oiga lo que dice: los ojos altivos aborrece el Señor. La lengua mentirosa aborrece el Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente aborrece el Señor. El corazón que maquina pensamientos inicuos aborrece el Señor, y aún dice abomina su alma. Los pies presurosos que corren al mal aborrece el Señor. El testigo falso que habla mentiras, eso lo aborrece el Señor. Y dice, y aún 7 que el Señor abomina: el que siembra discordia entre hermanos. Estas son cosas que el Señor no quiere que sus hijos vivan, o que el Señor no quiere que sus hijos acepten como cosas verdaderas en su vida. Miren, y esto es lo negativo. Cosas negativas sobre las que Dios nos da una verdad y una expresión que Él no quiere que nosotros tengamos. ¿Qué de lo positivo? De cosas que Dios quiere que sí hagamos. Hay una que dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Y es que hay que dar gracias a Dios en todo. A propósito, dentro de 8 días es 30 de agosto y será día de acción de gracias. Y miren, hay que dar gracias en todo. Cuando soy probado, cuando he llegado al límite, cuando no tengo más remedio que esperar, sí, hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Y si hay algo que Dios nos enseña con el espíritu de agradecimiento que debemos tener, es que cuando llegamos aún a ese límite, mi actitud debe ser: gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo doy gracias, esas gracias tienen que ver con una verdad, y esas es aceptar algo que yo no puedo cambiar. Sí. Dar gracias por la paciencia que estoy aprendiendo a tener. ¿Cómo hemos sido probados en este tiempo de pandemia, no? Y muchas veces ha sido la paciencia la que ha sido probada en nosotros. Recuerden el tema para el próximo jueves. Dice: matrimonio en los tiempos de pandemia. Y vamos a ver qué nos trae Guillermo para nosotros, nuestro querido Memo y nuestra querida Carolis. Él médico y ella psicóloga. Nosotros le decimos cariñosamente Carolis, Carolina Rovira. Y nos van a hablar de nuestras actitudes, cómo Dios ha estado probando. En el chat de renovación ya se ha enviado la tarjeta para que usted la multiplique y haga invitación. Miren, dar gracias es una actitud que yo siempre debo tener en mi vida diaria. Y dar gracias por la manera como Dios está obrando en mi vida a través de la prueba. Hay que dar gracias. Primera de Pedro 2, 13 al 15
Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y esto es algo que es la voluntad de Dios. Someternos a nuestras instituciones, someternos a nuestros gobernantes. Y por eso Pedro, en primera de Pedro 2, 13 al 15 lo dice, ¿no? Por causa del Señor, someteos. O sea, reconoced a esa institución, a ese gobernante como tu gobernante, como la institución que Dios ha colocado para tu vida. Y dice, honrad a todos. Tremenda verdad a la que estamos llamados y que es la voluntad de Dios. Y es a honrar a todos los que están a nuestro alrededor. Y algo más, amad a los hermanos. Temed a Dios. Él nos ha dado una lista de exigencias que son la voluntad para todo cristiano. Y que sencillamente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar y que nuestra conducta sea una conducta de obediencia a esos mandatos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Y ya no estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad permisiva? Que usted se salga de estos mandatos y que no los obedezca. Dios se lo va a permitir, pero usted asume las consecuencias. Miren, una de las cosas que Dios espera de nosotros es obedecer a los padres. Dice en Efesios 1, vosotros hijos, obedeced a vuestros padres en todo, en todo. ¿Saben por qué mi suegra me quiso más que a la hija? Porque cuando yo comencé, todo sardino por allá, en mis 20 años, a pretender a su hija, mi suegra no quería que yo fuera novio de ella. ¿Y saben qué ocurrió? Que Dios, cuando yo me enteré de ello, Dios me habló con este versículo y le dije, doña Angélica, si esta relación le causa a usted inquietud y si usted no tiene paz, quiero decirle que hasta aquí llegó mi noviazgo, que yo no voy a continuar de novio de su hija. Y ella se puso a llorar. Bueno, ella lloraba con facilidad siempre. Y dijo, no hay cargo. Siga usted siendo novio de mi hija, porque me doy cuenta que usted es mejor persona de lo que yo pensaba. Bueno, eso lo pudo comprobar y me quiso más que a su propia hija. Miren, los hijos, ¿saben qué? Somos llamados a obedecer a nuestros padres. Y más cuando estamos bajo la tutela de ellos. Los hijos estamos llamados a ¿qué? A honrar a nuestros padres. Otro mandato más que Dios espera que cumplamos, y esto viene para los solteros o para las viudas o separadas. Casarse con una persona no cristiana es lo que Dios no permite que ocurra si usted quiere ser feliz. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí, Dios espera que usted se case con una persona cristiana. Por eso le aconseja, no se una en yugo desigual con un incrédulo. Algo más de las exigencias y lo que Dios espera y que es su voluntad, trabajar. Primera Tesalonicenses dice en 4:11-12, dice, trabajad con vuestras manos. Trabajad con vuestras manos. Dios espera que nosotros cumplamos eso. Dios también espera que demos a la obra del Señor y que demos a los pobres. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme de esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Gálatas 2:10 también dice que siguiéramos ayudando a los pobres. Es un mandato del Señor, ayudar al necesitado. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe.
Algo más que Dios espera de nosotros y que es su voluntad perfecta. Criar a los hijos por las normas de Dios. Es un compromiso y es una responsabilidad de los padres. Criar a los hijos y criarlos, dice en Efesios 6:4, en disciplina y amonestación del Señor. Algo más que Dios espera de nosotros. Meditar en las Escrituras. Sí, eso es algo que es la voluntad perfecta de Él. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, está su deleite. Salmo 1, 2 y 3, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Dios espera que usted encuentre delicia en la palabra del Señor y que medite de ella de día y de noche. Dios espera que usted ore. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar. Y miren, adorar a Dios también lo espera que nosotros lo hagamos. Y Dios espera que adoremos a Dios en compañía de los demás. Reunirse con mis hermanos de la familia cristiana no es una opción. Es que a mí no me gusta reunirme ahora a través de las redes. A mí me gusta reunirme cuando podemos estar juntos. Sí, a todos nos gusta eso. A todos nos gusta. Pero las condiciones presentes de esta pandemia nos han dado la oportunidad de que estemos juntos, al menos mirándonos las caras a través de una pantalla. Pero que estemos juntos. Y Dios dice, no dejando de congregar. Y el día domingo es para congregarnos. Y el día domingo es para adorar al Señor. Ahí no hay opción. Sencillamente, ahí lo que tenemos que hacer es obedecer. Algo más, que es la voluntad perfecta de Dios para su vida y para mi vida. Y es compartir de Cristo. Dice que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Compartir de Cristo a otros no es para algunos, no es para los líderes, no es para los pastores, es para todos, es para usted y para mí, es para todos. Y dice que tenemos que comenzar en nuestra Jerusalén, con nuestra familia, que debemos comenzar con nuestra familia, que debemos comenzar con nuestros amigos, en nuestra Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Y eso es la voluntad perfecta de Dios. Y lo que les estoy hablando es de la voluntad perfecta de Dios. Miren, algo más. Fijarse valores dignos. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, en valores. Valores que traigan aportes a su vida y que traigan aportes a los que están a su alrededor. Valores que sean aportes a la familia. Y miren algo más que Dios espera que usted tenga, tener un espíritu de agradecimiento. Siempre Dios ha esperado. Y esta es una de las verdades que Dios nos ha permitido comunicar y enfatizar cada mes. Dentro de 8 días tendremos oportunidad de compartir las bendiciones y aún las pruebas de Dios con una actitud de ¿qué? De agradecimiento. Lo que dice Filipenses 4:6, ¿no? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Siempre con actitud de agradecimiento. Algo más. Debemos demostrar amor. Demostrar amor a los que están a nuestro alrededor. Y tal y como veíamos antes, demostrar amor con todos. Algo más. Y les recomiendo leer este pasaje de Santiago, ¿no? Aceptar las personas, óigalo bien, sin prejuicios. Aceptar las personas sin prejuicios. Y es tremendo este pasaje de Santiago 2, del 1 al 10. Saben que nosotros regularmente aceptamos a las personas que nos gustan,
que nos agradan, pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunas personas, es que yo no me la puedo pasar. Es que no me gusta porque habla todo el tiempo. Es que no me gusta porque hace esto o hace lo otro. Y saben que yo quiero entregarles aquí una pequeña inquietud. Cuando hay algo que a usted no le gusta o que no acepte de una persona, pregúntese, ¿será que eso que yo no acepto en esta persona es algo que yo también hago? ¿O es algo que está revelando en mis conductas? Hay cosas que no aceptamos en las personas que tienen que ver con nosotros mismos. Cosas que revelan más bien nuestras necesidades y nuestras debilidades. Léanse, por favor, Santiago 2, del 1 al 10. Y es un mandato, y es la voluntad perfecta de Dios, aceptar las personas sin prejuicios. Sencillamente amar. Y miren, la lista continúa. Aquí pudiéramos quedarnos trayendo toda esta lista de lo que Dios espera que nosotros hagamos, de lo que Dios espera que es su voluntad perfecta. Y miren, todo esto y otras tantas es la voluntad de Dios para nuestra vida como hijos de Dios que somos. Cuando más se conoce la palabra de Dios, menos confusa va a resultar ser la voluntad de Dios. Los que menos luchas tienen con la voluntad de Dios, ¿saben quiénes son? Son los que mejor conocen su palabra. A veces tenemos dificultades para obedecer algún mandato de la palabra. Y sencillamente es porque no conocemos bien la palabra. Pero cuando yo me doy cuenta de que conozco su palabra, yo sencillamente acepto su voluntad. Acepto su voluntad. Miren, la dirección de Dios en el Antiguo Testamento iba hasta los detalles de la vida diaria. Y eso es verdad. Mientras que su dirección en el Nuevo Testamento se expresa en mandamientos y en principios más generales. En los tiempos bíblicos, Dios revelaba su voluntad de varias maneras. La mayoría de ellas pueden haber caído en 3 categorías que aparecen confirmadas claramente en la Biblia. En primer lugar, en los tiempos bíblicos, Dios utilizaba acontecimientos milagrosos para revelar su voluntad. Y esto, por ejemplo, lo vemos cuando la zarza ardía y que Moisés subió hasta ese monte para ver esa zarza que ardía. Moisés no sabía lo que estaba ocurriendo, pero cuando se dio cuenta que esa zarza ardía y no se consumía, dijo, esto tiene que ver con Dios. ¿Y cómo supo Moisés que era Dios quien le decía que regresara a Egipto y liberara a sus hermanos? Porque la zarza que ardía no se consumía y seguía ardiendo. Y cuando él le preguntó, ¿quién eres? Ahí Dios se reveló a Moisés a través de un hecho espectacular, único. El mismo Gedeón, para conocer la voluntad de Dios, él colocó un vellón durante la noche. Un vellón que primero se mojó y lo demás no se mojaba. Y luego solo el vellón se mojaba. Y miren, en la actualidad, tengan presente esto. En la actualidad, Dios rara vez revela su voluntad a través de hechos milagrosos. Sí, rara vez Dios revela su voluntad a través de hechos milagrosos. Si los milagros ocurrieran tan a menudo, serían cosas normales. Algo normal que sucediera. Sí, no es que Dios no haga milagros, sí los hace, pero los milagros por definición son extremadamente especiales y raros. El método normal de Dios de revelar su voluntad no es a través de milagros. Su voluntad está clara en la Biblia. A veces esperamos que si Dios me muestra esto en una forma milagrosa, entonces yo lo obedezco. No, no espere que Dios revele milagrosamente
una verdad que ya está en la Biblia y que nosotros tenemos que obedecer. Dios revelaba antiguamente su voluntad a través de hechos milagrosos. Y ahora les voy a decir por qué. En segundo lugar, Dios hablaba a través de visiones y sueños. Abraham tuvo visiones. Capítulo 15 de Génesis. Josué tuvo sueños. En Génesis capítulo 40. Y miren, Dios hizo que su voluntad se cumpliera tanto en los israelitas como en los egipcios a través de visiones y sueños. Y esa fue la forma como Dios se reveló en aquel momento y en aquel tiempo. Hay una tercera manera como Dios revelaba su voluntad en tiempos bíblicos, y era a través de la revelación directa. ¿Cómo así? A través de la revelación directa. Porque Dios venía y les decía lo que había que hacer. Amós, haz esto. Moisés, ahora tienes que ir a hablarle a Faraón. Isaías, di esto. Jeremías, ve allá. Era una manera directa como Dios hablaba. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos diga, anda y predica a tal persona y compártele a tal persona. Anda y haz esto. No, eso era algo que Dios hacía en tiempos bíblicos. Miren, hijos de Dios, los profetas en aquellos tiempos hablaban como oráculos de Dios. Y estas formas anteriores, ¿saben por qué eran necesarias en aquel tiempo? Porque no existía la palabra escrita y Dios quiso revelarse en esa forma. Claro. Dios se revelaba a través de visiones y sueños, aunque Dios puede revelarse aún en este tiempo. Dios podía revelarse a través de milagros o a través de palabra directa. ¿Y por qué lo hacía? Porque en aquel tiempo no existía la palabra escrita. Y Dios quiso revelarse en esa forma a sus hijos. Hoy en día no tenemos excusa, porque tenemos su palabra y aquí en ella, ¿qué es lo que ocurre? Está escrito todo lo que Dios espera de nosotros. Aquí en esta, su palabra, Dios nos ha mostrado cuál es su voluntad perfecta. No espere que Dios en una forma milagrosa le diga lo que tenga que hacer, cuando ya Dios lo dijo aquí en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que ya Dios nos ha expresado. No podemos esperar que Dios nos revele su voluntad a través de las maneras anteriores. Ahora tenemos su palabra, que es necesario que la estudiemos, que es necesario que la escudriñemos para descubrir sus verdades y entender claramente lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. No esperemos señales milagrosas que suplanten la palabra escrita que ya tenemos. Lo que está en la palabra es su voluntad. Y no debemos esperar una revelación milagrosa que cambie lo que Él ya ha mostrado. Si Dios ya lo mostró en su palabra, nosotros sencillamente lo que tenemos es que obedecerlo. En la palabra tenemos una fuente inagotable de verdad. Por tanto, hay que ir a ella. La palabra nunca va a contradecir el plan de Dios, ni tampoco va a ir en contra de la naturaleza de Dios. Podemos y debemos confiar en la Biblia. La palabra de Dios y la voluntad de Dios están conectadas de forma inseparable y no se contradice en ninguna manera. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios a partir de las escrituras estudiadas dentro del contexto en que fueron dadas. Dios nunca me va a decir algo diferente a mí que ya esté confirmado en su palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, 105. Qué pasaje más hermoso. Lámpara a nuestros pies es tu palabra. Y eso es. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies
Y dice también, y es lumbrera a nuestro camino. ¿Usted está esperando que Dios le muestre cuál es su voluntad? Bueno, obedezca la voluntad perfecta ya manifestada por Dios en la palabra. La palabra es lámpara. Y esto se cumple de una manera muy particular, porque cuando se escribe, ¿saben qué ocurría? No existía la luz. Sí, no existía la luz. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, existía la luz, me refiero a la luz artificial. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que era una excelente ilustración. Dice que aquel que caminaba en la noche tenía que ir con una antorcha, con una pequeña lámpara, que era una antorcha, para que iluminara sus pies y le mostrara por dónde debía caminar. Hoy tenemos lámparas, tenemos luz artificial. Y dice que lámpara a nuestros pies y lumbrera. Excelente ese término, lumbrera. O sea que es una gran, no solamente una gran iluminación, sino que es un foco muy grande que me muestra el camino. Y eso es la palabra. La voluntad perfecta de Dios se revela en su palabra. Y usted y yo estamos llamados sencillamente a obedecer. Y miren, con esto voy a concluir. Entendamos cuál es la voluntad perfecta, manifestada en la palabra, que nosotros estamos llamados a obedecer. Vivir en la voluntad perfecta de Dios nos permite recibir todas sus bendiciones. Todas sus bendiciones. Todas sus bendiciones. Dígale a la persona que tiene a su lado, vivir en la voluntad perfecta de Dios nos permite recibir todas sus bendiciones. Amén. Dígalo a la persona que tiene a su lado. Cuando obedezco la palabra de Dios, recibo sus bendiciones. Sí. Y miren, cuando yo vivo en la voluntad permisiva, ¿saben qué es lo que ocurre? Vivir en la voluntad permisiva nos hace responsables de las consecuencias de nuestros actos. Sí. Cuando yo vivo haciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, es que yo no obedezco este mandato porque es que yo todavía no lo he creído. Es que Dios todavía no me lo ha revelado. Si Dios lo mostró y lo dijo en la palabra, es para obedecer. Vivir en la voluntad permisiva me hace responsable de las consecuencias de mis actos. Entonces, no espere que Dios lo bendiga si usted no vive en la voluntad perfecta de Dios. Es posible que Dios, dentro de su voluntad perfecta y dentro de su misericordia, pueda darle esa bendición. Cada uno decide en cuál voluntad vivir. En la voluntad perfecta o en la voluntad permisiva. Pero eso implica recibir las bendiciones o recibir las consecuencias. Cada uno decide. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y dígale usted al Señor, yo hoy decido esto, Señor. Sí, dígale. Yo hoy decido hacer lo que a mí me provoca y asumir las consecuencias. O usted le dice, yo hoy decido vivir de acuerdo a tu palabra, que es la voluntad perfecta. Dígale, perdóname, Señor, porque yo muchas veces hago lo que quiero. Y todas esas veces he tenido que enfrentar las consecuencias. Y dígale, perdóname, Señor, por reclamarte que me bendigas si yo no soy obediente a tu palabra.
si yo no soy obediente a tus mandatos que ofrecen bendición? Dígale, Señor, yo quiero vivir bajo tu voluntad perfecta para recibir tus bendiciones. Y dígale, y no solo para recibir tus bendiciones, para agradarte a ti. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dígale, yo quiero vivir en tu voluntad perfecta porque te amo, Señor, porque te agrado. Dígale, yo quiero vivir haciendo las cosas que te agradan a ti, Señor, y no las que me agradan a mí. Dígale, sí, Señor, yo quiero tus bendiciones, pero antes que tus bendiciones, yo quiero agradarte a ti, Señor. Y mientras vamos oyendo